Dios, pero es Dios para todo el mundo. El mundo es mundo, pero amado por Dios. Y Dios se encuentra con el mundo en su palabra, Jesucristo. En la teología dialéctica, también llamada neortodoxia, eh, después de la Segunda Guerra Mundial surge una reacción contra las doctrinas liberales del siglo XIX, siendo Karl Barth la figura principal asociada a este movimiento. Esta doctrina rechaza el proceso historicista y racionalista de la teología liberal y una reevaluación de las enseñanzas de la Reforma. Afirma la imposibilidad de una teología humanista, cultural, que se acomode a los intereses de la época. El concepto de dialéctica, de raíces filosóficas de la filosofía antigua hasta Hegel, según postuló Karl Barth, la tesis sería: somos teólogos y cuanto a tales debemos hablar de Dios. La antítesis: pero somos hombres y cuanto tales debemos hablar de Dios. La antítesis, la síntesis: debemos hacer ambas cosas y nuestro deber debe ser honrar a Dios. Barth se vuelve crítico del protestantismo cultural de la época, que se jactaba de su contribución en la cultura, la teología, la, que se jactaba de su contribución a la cultura hasta ese momento. Y la teología dialéctica trasciende asuntos escatológicos, pero no en el sentido de lo último, como se diría en la escatología tradicional, sino la forma de enfrentar la vida en el momento presente. De ahí vincula entre la teología, el vínculo entre la teología dialéctica y el existencialismo filosófico. En la exégesis bíblica y revelación que propuso, la dialéctica actúa como la comprensión que se debe tener de la Biblia. Para Barth, la palabra de Dios y los textos sagrados son idénticos y no idénticos. Son lo mismo y no lo mismo. Dice que la palabra de Dios acase en la acción, en ese evento. No está dada de antemano, de forma objetivada. Se refiere a la palabra de Dios en tres sentidos. La palabra relevada, que es la revelación transmitida por profetas o apóstoles. La palabra escrita, como recuerdo de la revelación inmediata acontecida, de lo alguna vez acontecido. Y la palabra proclamada. La palabra que es la palabra de Dios, la palabra proclamada, Dios viene, sostiene que Dios viene a la palabra misma en el lenguaje. Al venir a la palabra humana, permanece atado a las limitaciones y errores del lenguaje humano. Y finalmente, importancias y críticas. La teología debe estar abierta y en permanente crisis, ya que esto permite nuevas posturas, nuevas ideas que ayuden a una nueva, mejorar la concepción de Dios. Según, eh, desde el siglo, desde 5 antes de Cristo, en Grecia, ya se comenzaba a criticar la religión. Por ejemplo, Pitágoras. Los críticos de religión por general la presentan como anticuada o dañina para los individuos y para la sociedad en sí, un impedimento para el progreso o la ciencia, o también como una herramienta de control social. La mayoría de religiones fueron formuladas en un tiempo en el cual el entendimiento del origen de la vida, los acontecimientos, sobre el funcionamiento del organismo humano, la naturaleza, los astros, no eran comprendidos. Estas fueron explicadas mediante narraciones dramáticas dirigidas a darle sentido a la naturaleza. Por ejemplo, una explicación de un eclipse. Bertrand Russell sostiene que son perjudiciales por su ausencia de pruebas, de rigor, pero no puede negar su contribución a la civilización occidental. En el caso de Marx, la religión es usada por las clases dominantes como herramienta de dominación a las masas. Así alivia su sufrimiento y les infunde a las masas la convicción de que
Su sufrimiento los llevará a la felicidad, a una felicidad en un momento posible. Mientras estas crean en la religión, no podrán superar las causas de sus males, como por ejemplo la explotación. Y sostiene que la religión es el opio del pueblo. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Hay estudiantes que deseen hacer alguna pregunta, una observación? No hay pregunta. Entonces yo haré las preguntas. Mencionaron a Nicolás de Cusa y Telar de Chardin, ¿no? Entonces, digamos, acá hay varios temas que es necesario, digamos, entender básicamente, ¿no? Básicamente. Primero, la pregunta primera será para Jean-Pierre, ¿no? Jean-Pierre Aguilar es Ajá, presente. ya. Jean-Pierre, eh, la teología negativa que se refirieron de Nicolás de Cusa sobre, sobre qué principio se basa. ¿Sobre qué principio se basa? Disculpa, no sabría cómo responder esa pregunta. Diego, Bueno, la teología negativa parte de que no podemos conocer ciertas cosas y a partir de eso lo único que podemos sostener es qué no puede ser, qué cosas no podrían ser. Eso es lo que tendría que decir. eh, desde el punto de vista de Nicolás de Cusa, ¿qué importancia tiene la teología? Diego. La importancia de la teología, según Nicolás de Cusa, mm, según... no se me ocurre nada, disculpe. Jean-Pierre, ¿cuál es el aporte más importante de la teología de Teilhard de Chardin? Ah, no sé, profesor. Eh, Diego. Bueno, ¿O no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. él considera el mundo como como uno solo y está interconectado en sí, en un sentido de de conocimiento, en un sentido de progreso, convergencia hacia Dios, por medio de Cristo, en, en Otra, evolución. ya, Diego. Desde el punto de vista de la teología sistémica, o sea, si hubiera una teología sistémica, digamos, ¿no? Que sí la hay, pero bueno, ahora yo no voy a comentar. ¿Qué podría hacer Dios respecto al hombre? ¿Qué debería ser Dios o qué podría ser Dios en relación al hombre? Dios podría ser un ser, bueno, el universo, la manifestación del universo. eh, Dios sería una manifestación del universo en sí, en su inmensitud, en lo inmenso que es en el hombre. Ya, ahí lo dejamos.
teológico entra a esta materia porque, digamos, históricamente, el entendimiento, el razonamiento, la reflexión humana en todo su alcance, desde la perspectiva natural, la respuesta cotidiana, común, doméstica, hasta la elaboración más compleja del querer entender la realidad en los sabios inicialmente y los científicos posteriormente, está este tema de cómo entender aquello que podríamos calificar como el ser supremo, ¿no? O lo supremo, si se quiere. Porque la teología es el tratado acerca de Dios. No es el quehacer el estudio de Dios. No es el estudio de Dios. Porque si Dios pudiera ser estudiado, dejaría de serlo, ¿no? Es aquello que las diferentes generaciones, culturas, han intentado sistematizar acerca del Supremo, ¿no? Del Supremo. Llamémoslo de esa manera. ¿Ya? Y eso tiene toda una historia, una larga historia, y hay entendimientos diversos, y que en algún momento, especialmente con el enfoque contextualista, se va a querer dar un entendimiento más articulado. La teología liberal es una línea que se ha mencionado en ese sentido. Querer asociar a la percepción actual, a la percepción humana racional, digamos, ese entendimiento. Hay una búsqueda. Pero viene un entendimiento más bien diferente, dado que se trata no del entendimiento de Dios, sino de lo que trata ese entendimiento. No sé mejor, no es que la teología se refiere a entender a Dios, sino a cómo se ha entendido o se debería entender a Dios, el supremo, digámoslo, ¿no? Lo consideramos supremo. Es decir, ahí hay diferentes líneas de desarrollo, ¿no? Esa teología sistemática que nace dentro del marco de la fe cristiana, parte de la premisa, una premisa que es universalmente aceptada, que Dios se revela. Dios se revela. La teología liberal rechaza esto, desde el punto de vista de la referencia a la revelación. La revelación en el sentido ortodoxo, protestante, católico, es la Biblia, ya la Sagrada Escritura. La revelación para liberal es todo lo que Dios ha creado. Dios está revelado. Así también lo dice, incluso así lo dice la Biblia, todo. No es exclusivamente la Biblia. La Biblia hay que entenderla en términos de la racionalidad. Entonces, ahí viene toda una materia. Y la teología sistemática lo que hace es coger la fuente, que es la Biblia, que narra aquello que te puede hacer entender quién es Dios y cuál es su propósito, la coge a fin de sistematizar la manera como abordar ese conocimiento. Eso es lo que hace. Nada más, porque no explicar a Dios, va a mostrarte cómo ordenadamente la Biblia muestra ciertos aspectos del entendimiento de Dios, ¿no? Cómo uno debe entender acerca de Dios. Y bueno, y todas las teologías, una cosa es también la teología liberal y otra la teología de la liberación. Son dos corrientes distintas.
que no se ha mencionado. Que también la teología de la liberación es también una de las ramas de la teología liberal, pero pegada a una forma de ideas en la que los principios de la dialéctica se aplican. O sea, es una teología dialéctica que se ha referido ahí, ¿no? Dando a entender de que también en la Biblia, en la fe cristiana, se narra un entendimiento de la realidad basado en lucha de contrarios, lo bueno y lo malo. Lo que está con Dios y está contra Dios. Y ahí de ahí puede haber nacido la expresión lo que dice el pueblo es palabra de Dios. Así la teología de la liberación entiende así. Entonces hay todo un desarrollo. Pero el asunto es que estas ideas que marcan una reflexión humana, la reflexión humana que no la podemos soslayar, dejar a un lado, cuando hablamos de la ciencia, del conocimiento, tiene formas integradas de entenderse. Y mezclando un poco la teología liberal con las ideas contextualistas, la teología contextual, y sobre una base básica, digamos, de lo que aporta Barth en la teología moderna, hay una manera de entender esos tratados acerca de lo que habla acerca de Dios, cómo entenderlo, de una manera integral, en la que se combina se da esta combinación de acercamiento inductivo y acercamiento deductivo. Yo puedo entender, por ejemplo, hablando de una teología sistémica, ¿no? Yo podría primero tener una idea general de qué es lo que pretende describir la Biblia acerca de Dios, qué pretende, cuál es su propósito. Y en base de eso, darle una lectura y un entendimiento con una línea de entendimiento general, global. Y entonces se va a articular mejor ese entendimiento. Podría, por ejemplo, decirse que la Biblia trata de escribir la salvación humana. Todo aquello que habla sobre la salvación humana. Entonces, al leer, van teniendo esa visión integrada, que se trata de ese propósito, que es una visión integrada, entonces uno lee encontrando significado en ese sentido, esa lectura, ese estudio. Y entonces tu perspectiva es integrada o es holística, digamos, en ese sentido, porque articula esa diversidad de temas que hay en la Biblia. Es una diversidad fantástica, ¿no? Esos 66 libros de diferentes estilos, diferentes formas de escribirse, diferentes contextos históricos, puedes darle un entendimiento sistémico. Digamos, esa es una forma ¿no? Diciendo ya, este tratado, este escrito, estos escritos, tratan acerca de Dios sobre la salvación humana. Y van a ver que la lectura tiene un sentido bien interesante. Pero luego, cuando uno llega a las lecturas finales, hay una expresión interesante que llama la atención y que dice, el mismo Jesús dice, y todas las escrituras hablan acerca de mí. Así dice. Esta es una expresión muy fuerte a la teología histórica, ¿no? La historia de la teología. Es decir, Jesucristo es el eje central de aquello que hay que entender en la Biblia. Y claro, si uno lee el personaje, lee su obra, sus dichos, toda esa narrativa, todo eso lo que sucede, tiene un fuerte sentido
ordenador del entendimiento de todo lo que es la Biblia. Incluso se puede decir que desde el Génesis, de las primeras líneas, que están hablando de Jesús, habla de Jesús. Porque ahí hay una serie de cosas, de figuras, del bien y del mal, de la lucha entre el bien y el mal, donde la serpiente representa el mal y luego el pie del creado aplasta la cabeza del mal, pero ese ser del ser creado se refiere sobre todo al Mesías. Y entonces, desde esas líneas se quiere entender todo lo que se escribe acerca, dándole sentido a la obra, a las palabras, a las acciones de Jesús. Entonces se puede tener un entendimiento de la Biblia, la teología sistémica podría tener como una línea de entendimiento Jesús. Y uno lee todo, tratando de entender que ahí hay expresiones, figuras, formas, que hablan acerca de lo más importante que hay en la Biblia, que es el mensaje y la obra de Cristo. Por eso somos cristianos, pues todo lo que pertenece a la religión cristiana, ortodoxa, pues somos cristianos, es decir, creemos que lo central es Jesús, su mensaje, su obra, y si eso es de lo central, y la Biblia, toda ella habla acerca de él, entonces uno puede leer y entender todo lo que se quiere acerca justamente de él, y es una cosa extraordinaria. También hay otra línea de conducción del entendimiento, de ese contenido, ese tratado. O sea, teológicamente, desde el punto de vista de la perspectiva cristiana, teológicamente hablando, los sistémicos se va a dar también si podemos encontrar una línea de desarrollo más amplio, digamos, no que muera solamente el mensaje de Jesús. Y eso también está en la palabra de Jesús. El Nuevo Testamento, él dice, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús mismo va a dar una clave. Y es que él, si bien toda la escritura habla de él, pero él como expresión del reino de Dios, del reino de los cielos, como expresión del reino de Dios. Es decir, si todas las escrituras hablan acerca de Jesús y de la salvación humana, lo que quiera, cualquiera de esas líneas, esa narrativa se refiere al propósito de Dios de ser el que gobierne lo creado y al ser humano. Y bajo el concepto de reino de Dios, que significa Dios es el soberano, se da una lectura a la Biblia completa y tiene un entendimiento fabuloso, maravilloso. Ya, entonces cuando hablamos de teología y enfoque de sistemas en la teología, es el abordar el entendimiento bajo un hilo conductor que engloba, que ordena ese entendimiento. Pero no solamente eso, yo estoy hablando como ejemplo en la fe cristiana, porque la conozco. O sea, puede haber un entendimiento sistémico, una teología sistémica. No sistemática, porque sistemática es fraccionado, porque se divide por temas doctrinales. No es lo sistémico. Hay una diferencia. Pero bueno. Y entonces, y esa forma de abordar da conclusiones distintas. Y una conclusión distinta pues, es las expresiones de Teilhard de Chardin. Él escribe una obra, que no lo han referido, que se llama El fenómeno humano. Yo lo refiero como miembro de la corriente fenomenológica, que es una manera de entender la realidad, ¿no? Porque Teilhard de Chardin nos habla de la realidad, pero desde el punto de vista de la fe cristiana, pero desde el punto de vista sistémico, desde la cosmovisión, desde el cosmos, desde toda la parte
integral. Pero eso para la gente que, digamos, le inspira la fe cristiana, leer a Teilhard de Chardin es bien importante. Por supuesto, como han dicho claramente, exactamente, su teología es una teología controversial, bien controversial. Igual como la de Nicolás de Cusa, pero la de Teilhard de Chardin le significa su expulsión y, no lo han comentado, y excomunión de la Iglesia Católica. Lo declaran un hereje a Teilhard de Chardin, este francés fenomenal. Y los protestantes, especialmente América Latina, yo iba a decir, defendieron a Teilhard de Chardin. Hay una revista muy difundida en el mundo protestante, se llama Certeza. Salieron números que en la carátula decía en defensa de Teilhard de Chardin. Y esa defensa era una muestra de solidaridad o de adhesión a un entendimiento, como si se cósmico de la realidad, ¿no? Y es muy interesante, porque luego con los años le levantaron la comunión a Teilhard de Chardin, más porque el movimiento liberal de la Iglesia Católica fue moviéndose. Pero la Iglesia Católica no publica las obras científicas de Teilhard de Chardin, no las publica, a pesar de haber sido un monje de esos fenomenales, ¿no? Y que gracias a sus escritos mucha gente católica, digamos, le dio racionalidad y fue, digamos, aceptando la fe cristiana por ese alto nivel de racionalidad que le dio Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dio los caminos para que la gente intelectual del mundo católico pudiera ver que el contenido de la fe cristiana tenía también una lógica interesante, moderna, muy conceptual. Pero la Iglesia Católica no publica sus obras. Publica sus obras, perdón, pero solo las que son de meditación. Esa parte del monje católico que hace meditación, de reflexión, y no de la parte científica, que es la que yo tengo. Yo tengo las obras de Teilhard de Chardin, porque me apasiona, en la parte científica. Y siempre recomiendo a los cristianos que están metidos en ingeniería de sistemas, hagan un esfuerzo para acercarse a su obra. Y ahora en internet hay un montón, pero de aquella que está dentro de la obra, el fenómeno humano. El fenómeno humano. Es muy interesante. Muy bien. Este es digamos, un fin para mí grato de lecturas. Bien, no sé si hay alguna duda, una pregunta, como siempre en todas las clases les he preguntado, en el que quisieran ustedes que yo les dé una explicación, algún asunto. Dígame, Dair. Sí, profesor. Solamente quería informarle que en el ORCE todavía no están las notas de la tercera y cuarta práctica. Y uno de mis compañeros estaba pidiendo que le avisara. No, un momentito. Las notas yo se les he pasado en Excel. ¿Quién es el que tiene un problema porque no estén en ORCE? No lo sé. A ver, pero ¿quién te ha hecho esa observación? Porque yo les he pasado a todos la nota. Si en la el paso al cuando ORCE, entramos, no está la tercera y cuarta práctica. ¿en dónde? En el ORCE. No, ¿por qué me hablas de ORCE? Es decir, acá el problema que ustedes tendrían es que no supieran sus notas, ¿correcto? No que esté o no en ORCE, ese es el problema mío.
no el de ustedes, ¿no? O hay algún problema con ustedes porque no estén ORS. Yo tengo un problema porque no estén ORS. Lo que pasa es que yo no pongo notas hasta el último, siempre por si las moscas. Puede haber un reclamo, una situación, ¿no? Yo no pongo notas hasta el final, en ORS. Si eso le genera un problema a alguien, por alguna razón lógica, digamos, lo pongo de inmediato, no hay problema. Es más, yo hoy día lo voy a poner todo, hoy día o mañana. Así que esa angustia se puede desvanecer. Pero yo cumplo con mostrarles siempre las notas a ustedes lo más antes posible, para que no haya ningún problema, ¿no? Bien, entonces hoy día o mañana máximo, sus notas serán publicadas incluso con el examen final. Bien, entonces, ¿no hay otra pregunta? ¿Alguna duda? No hay. Entonces, me van a dar unos minutitos, para poner las preguntas, para que no sea más de 10 minutos, y quizás es menos, y tomar la prueba final. Bien, entonces me esperan un momentito, por favor, no se vayan. Lo trataré de hacer lo más rápido posible.
Bien, jóvenes, prender sus cámaras, sus micrófonos. En minuto y medio arranca el test final. Y por ello agradecerles por vuestra participación en este curso, sacrificando vuestro verano, habiendo hecho un esfuerzo por tratar de salir bien. Yo espero ahora mismo calificar y publicar las notas y pasarlo a Orce a pedido de AIR, para que ya todo quede sellado, oleado y sacramentado. Bien. Bien, jóvenes, pueden empezar. Levantando la mano al final, ¿ah?